El licenciado Samuel Reyes, director del Instituto Evangélico de Santiago, educador, historiador, además ha incursionado en la política. Samuel, buenas tardes, placer tenerle, ¿cómo se siente? Estoy muy bien, muchas gracias por permitirme estar en su programa. Es la segunda vez que participo y bueno, gracias por permitirme hablar de un tema que yo sé que no es muy popular, desde el punto de vista que lo voy a tratar, ¿verdad? El tema de la educación y un aspecto que está ahora en la palestra en cuanto al proyecto de ley de que prohíbe la reinscripción. Y yo creo que podemos hablar también de otros aspectos de la educación, como no, para que entendamos algunas cosas, porque estamos dispuestos siempre a aclarar cosas y a informar a la gente para que pueda pues decidir si apoya o no alguna cosa. ¿Qué significa, Samuel, que se apruebe en primera lectura el proyecto de ley que regula la reinscripción Así es. o inscripción de los colegios? ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que hay un concepto, lamentablemente, bastante extendido, de que cuando se habla de reinscripción, este término solamente pues apunta a un cobro arbitrario e injustificado de los colegios, que solamente sirve para el enriquecimiento de los propietarios de los colegios, lo cual es un concepto bastante equivocado. No entiendo cómo es que no se ha dilucidado de manera clara en la Comisión de Educación, que fue la que recomendó al Pleno de la Cámara de Diputados que conociera este proyecto de ley, que ya en primera lectura fue aprobado y que pues aparentemente en segunda lectura va a ser aprobado también y tal vez va a llegar al Senado y allí posiblemente también vaya a ser aprobado. Sin embargo, este término reinscripción pues tiene que ver con los costos que incurren los colegios simplemente por existir, porque el periodo escolar pues solamente cubre 10 meses, pero hay 2 meses en los que no impartimos docencia, pero son estos 2 meses necesarios para preparar el próximo año escolar y por lo tanto pues esto envuelve el que haya que preparar la planta física, hay que darle mantenimiento a todo lo que es el área de deportes, biblioteca, todo lo que tiene que ver, la reposición de equipos, está también el pago al personal, no dejan de cobrar porque en esos 2 meses no impartimos docencia, hay que pagarles, eso cubre también en parte el salario de Navidad. Y entonces esto es algo que está dentro del presupuesto de los colegios y entonces me gustaría saber cuál es la información que tienen nuestros congresistas acerca de el negocio tan holgado que pudieran tener los colegios como para poderle imponer esa carga innecesaria y que pudiera entonces afectar la calidad de los colegios, porque de una u otra manera van a tener que tomar muchas medidas. Hay colegios que no necesariamente eso les va a hacer sufrir, pero a la gran mayoría, que de acuerdo a los estudios, pues cobran entre 4.500 pesos hacia abajo, pues esos van a estar prácticamente operando en pérdida y ningún negocio puede operar en pérdida. Entonces, precisamente, hay que recordarles a estos legisladores que para un colegio, pues hacer algún incremento, sea de la reinscripción o de la mensualidad, tiene que justificarlo delante del distrito escolar correspondiente. Cada año el distrito escolar, pues nos manda a cada colegio. ¿Eso es nuevo o está incluido ahora? No, eso es totalmente usual. Okay. Es totalmente usual. Hay que llenar toda un formulario en donde uno dice lo que se invirtió en el año o que se va a invertir para el próximo año escolar.
de modo tal que eso incluye el que el costo del colegio pues se pueda incrementar. Nosotros lo hemos hecho. Samuel, perdón, significa que el Ministerio de Educación tiene conocimiento y sabe cuándo esto se va a producir. Claro que sí, claro que sí. Que no es un asunto que ustedes lo hacen a su manera, escondido y que no. Para nada. Incluso las asociaciones de padres pues están ahí en los colegios y tienen que funcionar de modo tal que ellos tienen que firmar ese formulario. Cuando se va a hacer algún incremento, pues el presidente o la presidenta de la asociación de padres tiene que firmar ese formulario en donde se justifica el por qué se va a hacer ese aumento. Y por lo tanto, entonces hay siempre personas disidentes por cualquier razón de esa decisión que toman las asociaciones de padres y de una u otra manera no entienden que así es la democracia, que pues sencillamente lo que se determina por mayoría o por colegiación, pues eso tiene que acatarse. Y eso, por ese lado, entonces, no justifica el que haya entonces una ley que obliga a los colegios privados a tener que, renunciar a esta parte, que es la reinscripción, que es parte de su presupuesto y que forma parte del contrato anual que hacen los padres con el colegio para poder permanecer los estudiantes allí. Incluso el Código del Menor, la Ley 13603, establece que es así, que hay un contrato anual que se establece entre la institución educativa y los padres. Entonces, en ese aspecto, entonces, déjeme recordar que una de las regulaciones que tenemos precisamente viene de ese mismo código y si se va a aplicar una cosa, tiene que aplicarse la otra. No todo puede ser en contra del colegio. Entonces, por ejemplo, las instituciones educativas privadas no pueden sacar a un estudiante del colegio una vez que él haya solamente pagado la inscripción. Solamente pagó la inscripción, pues ese estudiante permanece el año completo. El año completo, y lo dice ahí el código, y usted no lo puede sacar. No hay manera en que usted entonces pueda hacerle presión al padre de ese estudiante. ¿Qué arma tienen ustedes de defensa? Al final, si concluyó el año y no pagó ese estudiante, ¿dónde ustedes recurren? Bueno, podemos recurrir al distrito escolar, el mismo Código del Menor lo establece así. El distrito escolar entonces pues trata de conciliar, pero al final entonces se tiene que ir al tribunal de niños, niñas y adolescentes, en donde el colegio tiene que incurrir entonces en un gasto legal para poder cobrarle a este padre lo que es su responsabilidad pagar. Y esto es muy importante porque la forma de pensar del legislador tiene que cambiar en ese aspecto. Si se tiene como un derecho, el cual es, ¿verdad?, fundamental de un niño la educación, pues tiene que verse que este derecho no puede penalizar a la institución que le está dando el servicio de una manera bastante vocacional, bastante esmerada para que este niño pueda pues tener un futuro mejor. Obviamente esto está bastante documentado y nadie discute que la educación pues trae desarrollo y por eso podemos tener profesionales que pueden llegar a altas posiciones, como el caso del mismo ministro de Salud Pública, que fue nuestro estudiante, se graduó allá en la promoción del 75. Entonces, pueden descollar y pueden llegar a esas altas posiciones y realizarlas muy bien si están bien preparados. Entonces, algunos me dicen, bueno, pero es que no se le puede negar la educación al niño, pero bueno, el padre es el responsable, así lo dice la Constitución y lo dice también la Ley 6697, que el padre es el responsable de la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Si el padre nos trae a un estudiante a nuestro colegio para que le demos la educación y se pase el año entero sin pagar, debieron penalizarlo, como se penalizaría a ese mismo padre si lleva a ese mismo niño a un restaurante y dice, mi hijo tiene derecho a la alimentación. Entonces consume allí en el restaurante con el niño
al final, ¿qué va a pasar? Lo llevan preso. Sí. Entonces debió haber una penalización, pero la única penalización es que tenemos que hacer un acuerdo de pago con una persona que no tiene vocación de pago, que tal vez tiene un problema de moratoria en todos los órdenes de su vida, y entonces al final nosotros recibimos solamente una ínfima parte al hacer ese acuerdo de pago porque los costos legales son muy altos. Ustedes saben lo que cuestan, ¿verdad?, el tener un caso con un abogado, aun cuando usted ya ha hecho un acuerdo de pago con ese padre para que cumpla con su deber. Samuel, estamos conversando en la entrevista, primera entrevista de esta noche, con Samuel Reyes, director del Instituto Evangélico aquí en Santiago. No quiero concluir la entrevista sin hacerle dos preguntas. Primero, ¿han recibido ayuda ustedes del gobierno, los colegios, durante esta pandemia? Eso es lo lamentable, ¿no? Que como institución de servicio y que está tratando con esta parte tan importante para el desarrollo nacional como es la educación, y que tenemos, ¿verdad?, el prestigio de dar una educación de excelente calidad, no hemos tenido ese apoyo. No lo hemos tenido del 4% que debe cubrir también a los estudiantes que están en nuestras aulas, porque son dominicanos también, tanto como los que están en las escuelas públicas. Y en ese sentido, si quieren hacer, por ejemplo, un alivio, traer un alivio para las familias dominicanas a través de la educación, pues sencillamente tienen que destinar recursos al sector privado también para ayudar a aquellos padres que no pueden pagar. Incluso yo pudiera proponer que en el caso de que haya padres que de verdad no pueden pagar porque se quedaron sin trabajo, por cualquier razón pueden tener un accidente, porque lo primero que piensa un padre de familia cuando le pasa una situación económica es en dejar de pagar el colegio. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. No puede dejar de pagar, por ejemplo, la casa que tiene con el banco, porque el banco se la va a incautar. Pero en cuanto al colegio está esa protección al niño, no es a él, es al niño que tiene la protección. Entonces, ¿qué pudiera yo decir? Bueno, pues debiera haber un seguro de incapacidad de pago, pudiera llamársele de otra manera, que cubra el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, o las compañías de seguro privadas pudieran dar este servicio, o pudiéramos estar pensando en un bono escolar que dé también el Estado Dominicano por los 2 meses en los cuales los padres no están pagando, porque pagan solamente 10 meses. Entonces pudiera ser eso. Pudiera ser también que imitemos el sistema de bonos del sistema educativo chileno, que ha dado cátedras de ser uno de los mejores de Latinoamérica, precisamente por la competencia sana que involucra el dar un bono escolar a los padres de familia, y ellos deciden a qué institución van a llevar a sus hijos, sean públicos o privados. Es decir, entonces el presupuesto del Ministerio de Educación de Chile se divide no por centro escolar público, sino se divide por familia, porque se le dan los bonos escolares. Samuel, ustedes no usan, brevemente, 30 segundos, director, ustedes no utilizan el término, por ejemplo, a los muchachos, mira, tu padre no está pagando, te vamos a suspender, habla con tu padre. No utilizan eso, porque eso... Jamás, eso sería sí, un abuso sí, emocional sí, que nunca vamos a nosotros a utilizar. Hay padres que se esconden, que no hay manera de que uno se pueda comunicar con ellos, y a veces se le puede decir, dile a tu papá, por favor, que se comunique con nosotros. Más de ahí, usted no puede hacer más nada, porque es que usted no puede utilizar al niño, que es inocente en ese aspecto, para usted presionar al padre para que pague. Pero lamentablemente es una situación bastante lamentable, porque el 15 al 40% de los padres ahora que tienen a sus hijos en los colegios no están pagando, porque ellos son golpeados por la crisis, y este es uno de los considerandos de este proyecto de ley, golpeados los padres de familias por la crisis, pero tienen que ver que si ellos están siendo golpeados por esta crisis, pues entonces, como no le pagan a los colegios con mucho mayor razón estamos golpeados. Y si para el año escolar siguiente no tenemos ese ingreso de la reinscripción, pues ya ustedes saben en qué condiciones
vamos a estar operando. Vamos a tener que hacer recortes y esos recortes necesariamente van a verse si logramos sobrevivir, los colegios que vamos a lograr sobrevivir, gracias a Dios. Vamos a entonces a vernos con tal vez un descenso en la calidad, porque la educación de calidad es costosa. Samuel, no hay manera de ustedes vincular costo con calidad de educación. No hay manera. Por eso hay un 4% Samuel, para la educación. Quedaron temas pendientes por un asunto de tiempo. Gracias, Samuel, gracias por este ejemplar. Mírenlo aquí, tocayo. Esto lo vamos a leer. Muy importante este libro de su autoría, La vida balanceada. Cómo vivir nuestra vida de forma armónica o en armonía. Gracias a Samuel. Con él hablamos un poquito de educación. Quedaron temas pendientes, por ejemplo el año escolar, pero ya en una próxima lo vamos a hacer. Cómo ellos van a trabajar, el asunto presencial, cómo podrán chequear a los niños, que no se contagien, pero bueno, es el asunto de tiempo. Gracias, conversamos en esta parte con Samuel Reyes, director del Instituto Evangélico, además educador, historiador. Vamos a la pausa breve.